altamente utilizados en muchas patologías, especialmente para cocos y bacterias gram positivas y negativas, y para una enfermedad que se llama brucela, y para el acné, que es muy importante en nuestro medio en las personas jóvenes. Los aminoglicósidos son fármacos que actúan directamente, igualmente este grupo farmacológico, en la inhibición de la síntesis bacteriana de las unidades 30S y 50S ribosomales de la bacteria, inhibiéndola, bloqueándola, inhibiendo el calcio, inhibiendo el magnesio, inhibiendo las bombas, cambiando los pHs, hacen verdaderamente infinidad de acciones. Y los aminoglicósidos se utilizan frecuentemente de acuerdo a sus grupos de reacciones, especialmente en todas las sepsis. Y estos fármacos, estos dos primeros grupos, al menos los aminoglicósidos, actúan fácilmente, como ustedes van a recordar en su práctica diaria, del ombligo hacia abajo, o sea, todo el abdomen. Pero cuando hay sepsis, en todos los lugares. Y las tetraciclinas tienen muchas repercusiones que pueden ser negativas, pero otras tantas que son positivas. Y ya les voy a explicar. Los macrólidos son un grupo de nueva generación. Esos macrólidos se encuentran actualmente en gran cantidad de la práctica diaria, especialmente como ensayos que han sido utilizados para la pandemia. Así que ustedes ahorita van a comenzar a tener en cuenta todos los conocimientos. A ver, la siguiente, por favor. Acá van a tener unas imágenes de que las tetraciclinas son un grupo de antibióticos que se han obtenido a partir de un estreptococo. Esa es la tetraciclina primaria. O en grupos de semisíntesis de acuerdo a los números de los anillos del carbono. Como la tetraciclina, que es la primigenia, la doxiciclina, que se utiliza en los tratamientos de la fiebre malta o brucela, que es muy importante como dosis efectivas, rápidas y que no queden en la memoria inmunológica en la médula ósea. Y las minociclinas, que son fármacos importantes en los cuales van a ver qué membranas van a atravesar. Aquí ustedes ven a la diestra la presencia de los ribosomas, que son en la síntesis proteica de las bacterias. Ven las subunidades 30S y 50S. La más a la diestra, la mayor a la diestra, es cuando está adherido la tetraciclina a esa subunidad. De tal manera que como es grande y las proteínas pasan como si fuera una transcripción en un cincho, se queda atascada. Y que es como si estuviera cojeando. Y al cojear no manda las imágenes ni los mensajes del ARN. Así que eso es lo que le ocurre. No se puede reproducir ni su energía, no se puede reproducir su capacidad de reproducción ni su capacidad de defensa. Y de esa manera puede tener dos capacidades, o bacteriostática o bactericida. Las tetraciclinas, la siguiente por favor, su dosis farmacológica son de 30 a 50 miligramos por kilo de peso. Y esos 30 a 50 miligramos, ustedes tienen que ver la validación importante de dónde se producen y dónde se eliminan. Aquí ustedes van a encontrar que es un fármaco o un grupo farmacológico sumamente antiguo. Miren, desde 1948 son casi los primigenios, después de las penicilinas. Y de esa manera, el uso no discriminado, o sea, el indiscriminado no, sino el uso adecuado de prescripción, es el que le da y le cobra la vigencia farmacológica. Y eso hace que uno tenga diferentes especies que hayan sido utilizadas para su tratamiento y además de eso queda memoria inmunológica
en los linfocitos, los tipo B. Y eso hace que las características de nuestra médula ósea estén activas. Y al estar activas, tienen defensa para que no se repita la enfermedad. Las tetraciclinas y la demecloxetina son obtenidas a partir de también el mismo Streptomyces en la década ya de 1950. Pero ya ustedes tienen otro tipo, porque pueden haber aumentado de 14 a 16. La rolitetraciclina, la limeciclina y la clomociclina son derivados semisintéticos caracterizados por ser hidrosolubles. En cambio, hay otros que son liposolubles, que no son muy frecuentes. ¿Por qué? Porque el liposoluble es el que tiene que atravesar la barrera hematoencefálica. Y estos casi no tienen actividad. Y lo que sí tienen actividad sobre las barreras placentarias. Y eso uno debe tener mucho cuidado y la acción directa a través del hueso, de las encías y a nivel del cartílago de crecimiento óseo. Así que eso es valedero y trascendente para no alteraciones fetales, para que no haya retardo en el crecimiento de la persona. Por ello es que casi no se utiliza en pacientes pediátricos, porque ataca el espacio de la metáfisis. La metaciclina, la doxiciclina y la aminociclina son parasintéticos de las primeras, de la conjunción, y pueden tener mayor número de anillos. Esta, la doxiciclina y la aminociclina, son utilizados como tratamientos opcionales en fármacos o en enfermedades que son resistentes, especialmente intrahospitalarias. Y la gliciciclina, que es el último grupo, es el que está haciendo en evaluación y se encuentra en la etapa tercera o fase 3 de experimentación. Aún no tiene codificación en nuestro país para el Digemit, motivo por el cual su prescripción farmacológica no se realiza acá, sino necesita un consentimiento informado para el adulto o un desconsentimiento informado que es para los adolescentes. Quiero explicarme, el consentimiento informado es para el adulto, el que tiene a plenitud el documento de identificación. Y el desconsentimiento es aquel en el cual el que es el tutor o el padre o el que ejerce la patria potestad del adolescente, que no es niño, ya es adolescente o ahora es adulto, está iniciando la juventud. Así que ustedes tienen que ver que nosotros crecemos hasta 22 años. Así que si en caso tienen una prueba refractaria, tienen que evaluarse minuciosamente, especial la médula ósea. La siguiente, por favor, si fuera tan gentil. Entonces, los mecanismos de acción actúan directamente como bacteriostáticos a las dosis habituales. Aunque puedan tener por encima de la dosis de 50 miligramos por kilo de peso, acción de tipo bactericida. La acción de tipo bactericida es aquella en la cual se une la 30S de forma indefinida a la 50S. Y eso hace que la bacteria se muera. Y al morirse, se liberan exotoxinas o endotoxinas. Y eso es altamente tóxico. Así que depende del monitoreo de las funciones renales y las funciones hepáticas. Provocan una inhibición, vuelvo a reiterar, de la síntesis proteica en el ribosoma, ¿de qué? De la bacteria. No se confunden. No es en la célula humana, son en las bacterias. Actúan inhibiéndose en la zona específica de la subunidad 30S, ribosómica en el retículo endoplásmico rugoso de la bacteria. La que sigue, por favor.
La absorción varía de acuerdo a la función del aparato digestivo. Los fármacos de administración son especialmente de tipo oral, así que su absorción puede ser entre un 30 o un 90% en la dosis ciclina, tratamiento selectivo, para evitar que exista recidiva o recaída de fiebre malta o de Bruselas, y la minociclina en tratamientos refractarios a el uso de otros fármacos como de segunda o tercera generación que no tenemos opción para darle tratamiento, o aquellos en los cuales puede haber reacción adversa al grupo de penicilinas, pero como esto no es penicilina, sino es tetraciclina, puedo optimizarlo. Ahora les explico por qué. Las tetraciclinas tienen una función sumamente negativa: quelan los iones metálicos divalentes e interfieren con la absorción y su actividad del fármaco. De tal manera que, como acá en la primera parte de este párrafo indica que tiene 30%, quiere decir que vamos a pérdida. Sin embargo, el 30% es eficiente a la dosis óptima, pero en las condiciones en las cuales les voy a explicar. La siguiente, por favor. Entonces, la distribución es que se unen a las proteínas plasmáticas de forma variable. Entonces, yo necesito un perfil hepático donde debo pedir bilirrubinas directa, indirecta, bilirrubinas totales. Debo pedir albúmina y debo pedir el dosaje de proteínas: el calcio, el magnesio, el zinc, para ver qué características de los metales o también de los iones, y un pH, el pH básico, para ver en cuánto funciona. ¿Por qué? Porque si llega por vía oral, tengo que tener un pH adecuado del estómago y un pH intestinal, porque ingresan mediante el sistema de absorción entero hepático. La dosis media oscila el periodo de tiempo de vida media entre 4 a 6 horas. Así que ustedes deben ser sumamente minuciosos con el fármaco, porque si tetraciclina es 4 a 6 horas mi periodo de vida media, la color tetraciclina, entonces yo debo verificar que en la tetraciclina es muy corto y no me puedo perder ninguna dosis, ni puedo duplicar la dosis. Si yo duplico la dosis, en la segunda dosis perdida, va a haber variación, y al ver esa forma es discontinuidad de tratamiento, porque va a quedar 4 a 6 horas vacía. Y la color tetraciclina de 12 a 20 horas con la doxiciclina. Entonces la doxiciclina que voy a utilizarlo, que es para efectos mucho más grandes y además de ello para no el fracaso administración farmacológica, va a ser óptimo. Se distribuyen por todos los órganos y se concentran en el hepatocito. El hepatocito tiene que tener su sistema retículo endoplásmico rugoso en forma de tipo excelente, fabricador de tiempo de protrombina, fabricante de las albúminas que necesitan para transportarlo a través de todo el tejido, como camiones. Y no se olviden que pasa la barrera placentaria. Y si pasa la barrera placentaria, puedo tener defectos estructurales en las características del desarrollo fetal óseo. La excreción se metabolizan y se van eliminando paulatinamente a través de la filtración glomerular en la cápsula de Bowman. También se eliminan a través de la bilis, y debo evitar tener colangitis o litiasis vesicular o patologías de la ampolla de Vater o del conducto de Wilson. Se elimina en la materia fecal, haciendo que la materia fecal sea pútrida, que tenga globos, que sea de color un poco más blanquecino,
Pero el olor tan fétido de la tetraciclina en las heces es verdaderamente asfixiante que uno tiene que abrir las puertas, las ventanas y el sistema de ventilación. Y además pasa a través de la leche materna. Así que el niño que tiene esto, voy a darme cuenta que voy a darle un suplemento que sea de fórmula, no de leche. La leche materna es única. Y el tratamiento para la brucelosis es de 21 días. Así que voy a perder lo principal de mi cantidad de inmunoglobulinas que pasan a través de la leche materna. Pero fantástica y maravillosamente la ciencia y la vida y la naturaleza humana hace que durante los primeros 6 meses de recién nacido que tenga nuestro producto van a tener los valores de titulación de inmunoglobulina A, IgM, IgG y la IgE. Así que por eso ustedes más o menos estarán cuidados. Y el feto, que ya es neonato o lactante, también estará protegido. La siguiente, por favor. Esto con lo que respecta a la farmacocinética. En la clasificación se van a dar cuenta que lo que debe tomarse en cuenta minuciosamente es el tiempo de vida media para saber cuándo va a ser la titulación sanguínea. Los de vida media corta son de 6 a 8 horas, como la clortetraciclina, la oxitetraciclina y la tetraciclina. Eso va a ser la primera línea y es baja. La vida media intermedia de 12 a 14 horas son aquellas que tienen mejor efecto farmacológico, menor toxicidad y debe administrarse en las patologías intermedias. La demecolociclina, la metaciclina. Y la vida media larga, yo debo tener en cuenta algo muy, muy importante, que es mi filtración glomerular, para que no haya taponamiento, porque hay movilización de los metales. Y los metales van a producir taponamiento en los poros del glomérulo o de la cápsula de Bowman. Y eso hace que vuelva tóxico. Así que debo monitorear un parámetro especial de mi función renal, que es simple, sin análisis, que es 1 centímetro de orina por kilo por hora. Y yo administro, si tengo 50 kilos, voy a administrar 50 centímetros en 1 hora de un solo round. Y debo mencionar en titulación, en una botella, en un recipiente, lo que ustedes tengan, 50 centímetros de orina. Si mis valores son menores, quiere decir que tengo disminución, se llama disuria o se llama anuria. Y si tengo valores muchísimo mayores, voy a tener polaquiuria. Y voy a definir si es que tiene diabetes mellitus o que va a llevar a una insuficiencia renal farmacológica. Los fármacos de la vida media larga son aquellos que son más liposolubles. Quiere decir que tienen opción para atravesar barreras que tienen mayor peso molecular en sus orificios. Y eso es muy importante. Y entre ellos tenemos la doxiciclina y la minociclina. La que sigue, por favor. El espectro de acción es amplísimo. Mire, tiene bacterias gram positivas, estafilococo aureus, neumococos, que son de la vía aérea superior. Los gram negativos son en el abdomen. Brucela, que es la fiebre malta. La Neisseria gonorrea, que hasta la actualidad hay. La influenza, que en estos momentos está presente. Y la Borrelia recurrentis, que no es tan frecuente en nuestro medio, pero que también tiene uso. Y tienen que ustedes tener conocimiento. En los protozoos también tiene acción. En la entamoeba histolítica, en la mebiasis. Y esto puede tener repercusión en el hígado o puedo yo tener abscesos hepáticos por entamoeba histolítica. Así que
Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta, que es otra fórmula. Y atraviesa la membrana o la cápsula y los destruye. Mientras que el quiste hidatídico, que es de los perros o también de otros, puede producirse que no tenga acción. Y eso sí se rompe. La membrana protectora del quiste, se produce un shock neurogénico, un shock de edema angioneurótico y se muere el paciente. Los actinomyces israelí en la actinomicosis, que son enfermedades consecuentes a VIH y su respuesta inmunológica, en el cual permite que vaya a tener actinomicosis y eso inunda todo el pulmón. En las riquecias, que hay múltiples, con lesiones centrales, con lesiones generales en el organismo, con sangrados, y los micoplasmas y clamidias, que van a producir patologías respiratorias y también de vías urinarias, pero lo principal son las respiratorias. Y esto produce insuficiencia respiratoria aguda y es además porque están muy bajas mis defensas inmunológicas. El que sigue, por favor. Ese es el tipo de selección de los fármacos. Aquí ustedes verán efectos adversos del uso de las tetraciclinas. Ustedes van a observar cómo están los colores, el tamaño, la pigmentación, el diente en serrucho, que son por las molestias que se producen por la impregnación de las tetraciclinas. Tiene molestias gastrointestinales porque ya les he dicho que es por la acción del pH. Especialmente trata de compensar el pH gástrico. Por eso hay epigastralgias. Y el mecanismo de acción es buscar un antiácido que en realidad no sea competitivo con él. Y así que el sulfato de magnesio y el hidróxido de aluminio no lo voy a utilizar porque pueden producir quelantes. Voy a utilizar omeprazol o esomeprazol una vez al día y que no interfiera con la administración del fármaco. Puede haber erupciones cutáneas de hipersensibilidad a la luz, motivo por el cual ustedes deben administrar este fármaco envuelto en papel azul o papel oscuro para que no existan algunas alteraciones en su destrucción de los enlaces desde el momento que lo administran. Las pancreatitis, ¿por qué? Porque va a producir la colangitis. Ya les he dicho que el metabolismo es netamente en el hepatocito. Y allí, este metabolito necesita de la inmediata liberación de albúminas y de la inmediata acción frente a los fármacos de la coagulación de la sangre. Puede producir así en forma sumatoria la potenciación de enfermedades porque no di la dosis adecuada del Proteus vulgaris, de la pseudomonas y mi depresión inmunológica puede llevar lesiones de hongos como cándida y se denomina en una forma como si fuera cubierto de nieve, se llama la misma candidiasis, va a producir eso que se llama milias. Las alteraciones dentarias óseas en las uñas por depósito del antibiótico frecuentemente no son reversibles. Cuando un diente es pigmentado, por ejemplo, en una endodoncia, cuando se extrae el nervio, se sella con gutapercha. Pero ahora he escuchado una exposición muy linda en el cual están utilizando toronja. Y el sellado de esa pieza dentaria de endodoncia ya no va a ser negro, porque si no tienen que colocarle una funda. Y a veces el nervio puede tener un nervio matriz, pero hay nervios en la superficie dentaria que se quedan y esos van a tener captación, irritación, los vasos sanguíneos y va a tener dolor. Y ustedes dijeron, es un fracaso. El fracaso no es fracaso.
El fracaso es que tienen aumento de la vascularización en la superficie dentaria del diente que está recibido tratamiento de endodoncia. Las alteraciones hepáticas de degeneración grasa hepática es muy importante. ¿Por qué? Porque el hepatocito tiene un liposoma, quiere decir una burbuja llena de lípido que se va a la base e impide el buen funcionamiento y además la compresión del retículo endoplásmico rugoso del hepatocito sano. Y es como si fuera un kwashiorkor. Así que el monitoreo de la albúmina mediante el uso de las claras de huevo debe ser adecuado. 12.5 gramos se administra por cada huevo que ingerimos y nos protege de tuberculosis y nos protege de todas las enfermedades. ¿Por qué? Porque es el mejor transportador la albúmina. Es muy difícil encontrar fármacos que vayan solos, solamente aquellos que atraviesan la barrera hematoencefálica. En la gestación puede prolongar el periodo de la coagulación de la sangre porque alteran la protrombina, la trombina, el fibrinógeno. Y además hay quelación de calcio con precipitación a través del riñón. Así que ustedes deben monitorear exactamente y la quelación del calcio produce hipocalcemia. Así que el monitoreo también es metabólico endocrinológico. Y las alteraciones renales que ya les he dicho, el volumen de la oliguria, la oligoanuria o la anuria, que puede conllevar a insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica. Y la minociclina se encarga de producir toxicidad vestibular en el oído. No solamente es auditiva, es vestibular, tiene mareos y además camina ladeado para el lado de la lesión. Y es así como si yo tomase tramadol. Que por ello es que ustedes tienen que monitorear al paciente y luego tienen que hacerle un estudio de una audiometría. La siguiente, por favor. Entonces, la resistencia, existen 3 mecanismos importantes para la resistencia de las tetraciclinas. El primero es la alteración de la entrada o el incremento de la salida de las bombas proteínicas de transporte activo. En la membrana, ustedes tienen allí ya bloqueado el 30S y en la membrana de la bacteria va a tener un transporte. Si es bloqueado, estos mecanismos va a hacer de que el organismo de la bacteria pueda supervivir y nosotros continuemos con la enfermedad. La otra es la protección del mismo ribosoma bacteriano por la producción de proteínas que van a interferir en la unión de la tetraciclina con la unidad 30S, o sea, la tetraciclina del fármaco con la unidad 30S ribosómica bacteriana. Y la otra es la inactivación enzimática, de tal manera que toda la salida de la muerte de la bacteria va a quedar inactivada. ¿Por qué? Porque el sistema enzimático o coenzima que acelera y retarda las reacciones de la bacteria están inhabilitadas, motivo por el cual puede continuar duplicándose. La que sigue, por favor. Si fuera tan amable, la que sigue. Ya. El uso en las clínicas. Estos son los diagnósticos en los cuales ustedes pueden hacer uso. La infección de la piel, el acné que es marcado. El acné marcado no se comprime. El acné marcado puede ser secundario en el caso de las mujeres de ovario poliquístico. Y el ovario poliquístico induce a tener acné importante en el rostro. Si ustedes comprimen un folículo que tiene secreción purulenta, el mecanismo futuro es la cicatrización.
y la cicatrización es como si fuera el cráter de un volcán. Y eso tiene secuelas. Y ni siquiera la protección de los protectores solares, nada ayuda a una buena cicatrización. Lo importante es la compresión, de ponerle ¿con qué? Con compresas de agua tibia, para que solito vaya madurando el folículo obstruido piloso que tiene la glándula sebácea obstruida. Y de esa manera es que ustedes van a percatarse de que es la fórmula indicada dándole lo que corresponde a un grupo de los de tetraciclinas. La doxiciclina es excelente y se puede dar una dosis al día. Y los efectos terapéuticos duran de 6 a 10 meses, en donde ustedes deben hacerle la titulación. Las infecciones urogenitales, como son la gonococia y la sífilis, desde la primaria hasta la terciaria, la cuaternaria no. Pero la gonocócica puede debutar no solamente con el gonococo en la ingle, en un linfogranuloma grande, gigante, sino simplemente también puede dar una enfermedad que se llama monoartritis rotuliana de Reiter. Se puede confundir con enfermedad reumatoidea, con enfermedad lúpica. Y estos gonococos simplemente tienen que apurarse, tienen que ser prontos en hacer el estudio de la secreción. Si es masculino, en la secreción de la eyaculación, en un gram, la Neisseria gonorrea. Y en el caso de la femenina, idéntico, en la secreción vaginal, más el examen clínico. Las infecciones gastrointestinales, como las disenterías, que tienen deposiciones mucoides, que tienen diarrea con sangre, pueden ustedes administrarlas si es que no tienen otra opción. Pero frecuentemente estas opciones son específicas. ¿Por qué? Porque este grupo de tetraciclinas se utilizaba en los tiempos del cólera. Actualmente no tenemos cólera, pero las diarreas eran increíblemente voluminosas. El volumen era de hasta 1 litro de deposición. Y ese litro de deposición ustedes tienen que controlarlo y reponerlo con la cantidad de sodio y del potasio. Si no micciona, en la vida van a administrar cloruro de potasio con el cloruro de sodio. Imposible, se produce taponamiento renal, insuficiencia renal, y el potasio puede producir también patologías de paro cardíaco diastólico. En las enfermedades de las amebas, de la entamoeba, están en los abscesos. Y ustedes se van a dar cuenta que poco a poco va a ir en la ecografía, se hace el control de este daño nosológico y van a ver que se va a reducir. La úlcera gástrica, excepcionalmente. ¿Por qué? Porque la úlcera gástrica yo debo administrar los inhibidores de las bombas. Y los inhibidores de la bomba de protones son los derivados del omeprazol, los derivados de la ranitidina, los derivados de la gastrozepina. Y para evitar el hipo, ustedes le pueden dar Dislep y las domperidonas para aumentar el tránsito, pero ustedes tienen que tener mucho cuidado con el uso de la metoclopramida, que aumenta el tránsito del esófago en la onda esofágica, en el estudio de la manometría, el estudio del vaciamiento gástrico para que no exista reflujo gastroesofágico, y en el estudio también del mantenimiento de la evacuación. Pero hay otra patología que conlleva al uso, que es el uso de metoclopramida mañana, tarde y noche, que se llaman las distonías neuromusculares o mioclonus, y van a haber movimientos irregulares en la boca, movimientos irregulares en los pies,
y de las manos. No es un temblor fino, es un movimiento clónico, no tónico-clónico, no, clónico. Y se traduce en el electroencefalograma dinámico. Hay dos tipos de electroencefalograma. El electroencefalograma estático, que es con inducción de sueño, que se hace con el estudio del electroencefalógrafo durante 24 horas, siendo hospitalizado el paciente. Y el dinámico es el que hacen el estudio durante 1 o 2 horas, donde hacen los registros en todos los parámetros, en la zona frontal, en la parietal, en la temporal, en la cerebelosa. ¿Por qué? Porque ahí hay miotonías. Y además en las manos y en los pies. Y algo muy importante, poner un sensor en la zona de la articulación temporomandibular. Si ustedes tienen asociado en la temporomandibular, ustedes se van a percatar que va a funcionar. Retiran ustedes el fármaco y observan el tratamiento con las tetraciclinas. Y si en caso no funciona, tienen que buscar otra opción farmacológica. Pero no se olviden que el estómago y el hígado y el riñón cobran vital importancia. Y si son liposolubles, mi cantidad de albúmina y el diámetro de mi membrana, que es la hematoencefálica. Si es la hematoencefálica, voy a tener mucho cuidado porque es tan trascendente que va a servir para la meningoencefalitis. Y entonces yo tengo que elegir muy bien mi protocolo. Por ello es que en todos los centros hospitalarios y a nivel mundial se han hecho estudios de formulación de guías de práctica clínica basada en evidencias. Ustedes a partir de eso, teniendo el nombre, el diagnóstico, la codificación del CIE-10, ver la clínica, el examen clínico que en el próximo ciclo van a estudiar, se van a percatar de todo lo que en realidad es estudiado en farmacología por la evidencia clínica. ¿Qué fármacos? Y solamente vale lo que ustedes miran o pueden examinar. Pero tan importantes son los 3 verbos, ver, mirar y observar. Una vez cuando yo di un examen de mi maestría, me tocó un profesor de Harvard. El profesor de Harvard había estudiado también en Inglaterra. Él me dijo que, y yo sabía que era neumólogo. Sin embargo, nosotros, que somos de la universidad, no ustedes, sino nosotros hemos estudiado a veces sin estetoscopio. Nos hemos puesto a mirar, a observar cómo era su frecuencia respiratoria, si tenía desbalance tóraco-abdominal, si había presencia de Silberman, que son parámetros de todo lo que significa la respuesta respiratoria, el tiraje supraesternal, el tiraje supraclavicular, el intercostal, el desbalance tóraco-abdominal, la frecuencia respiratoria. Ese es su parámetro. Y ustedes solamente mirando y controlando, porque si el paciente se percata que uno lo está mirando, ténganlo por seguro que le aumenta la frecuencia respiratoria y le da taquipnea. Luego ven los lechos unguiales, ven las características del color de los labios. Ven además cuáles son las otras características generales. Las infecciones periodontales. La infección periodontal anteriormente se utilizaba esto con minoxiclina, pero nosotros ahora estamos viendo que le vamos a dar para anaerobios. Les vamos a dar ciprofloxacina o norfloxacina. O si no, voy a utilizar otros fármacos que sean para anaerobios puros porque la boca tiene bacterias gram positivas, tiene cocos, tiene levaduras, tiene anaerobios. Mejor dicho, la lista de lo que no tiene es menor porque tiene residuos alimenticios
y los residuos alimenticios quedan en los espacios interalveolares. Y si uno tiene en el fundus bolsas, los alimentos cambiaron y se convirtieron en otros productos. Las otras infecciones son las que ustedes van a conocer en nuestro medio: faringoamigdalitis, bronquitis y en algunas neumonía típica primaria, en la Pneumocystis carini. Y otras infecciones son las fiebres recurrentes, la fiebre Q, las riquecias y no se olviden de la brucela. La brucela, el fármaco de elección, es este grupo farmacológico. Así que tengan ojo, pestaña y ceja con la ingesta de productos lácteos que vienen no de vacuno ni que están especialmente pasteurizados. Es el queso de cabra, que son tan ricos para los tallarines verdes o también para el menestrón. Pero ustedes deben saber de que debemos ingerir alimentos pasteurizados. ¿Cuál es el que sigue, por favor? Ya. Entonces ahora vamos a pasar al otro grupo farmacológico, que son los aminoglicósidos. Los aminoglicósidos son antiquísimos. Además de ello, se encargan en el uso del tratamiento especialmente de los cuadros sépticos y también de una enfermedad que es un azote para nuestro pueblo, que es la tuberculosis, la monodrogo y la multidrogo resistente. Conchas, monodrogo o multidrogo resistente. Y la neomicina, que son para recobrar la flora bacteriana y también, después de ello, de las intervenciones quirúrgicas abdominales. La gentamicina para los procesos infecciosos geniturinarios, al menos los de primera línea, que debe ser para las septicemias neonatales. Y cada día se ve menos el uso de ellos. Sin embargo, estamos acostumbrados a utilizar aminoglicósidos de segunda, de tercera generación, de tal manera que en un futuro muy cercano ya no vamos a tener fármacos. ¿Por qué? Porque hemos hecho uso y selección y prescripción farmacológica, porque somos los únicos que prescribimos. El químico farmacéutico no prescribe, dispensa. El odontólogo sí prescribe, pero no produce actos médicos. Las obstetriz sí prescribe, y les han dado ok. Y ahora el personal de enfermería quiere prescribir farmacológicamente. Así que ustedes y todos nosotros debemos defender nuestro acto médico. La toberamicina y la micacina, que son muy utilizados hasta la actualidad. El que sigue, por favor. Ya, entonces la unión, así como hemos visto que es en la 30S, acá vamos a ver que existe una unión irreversible de la proteína S12 en la unidad ribosómica del 30S. En cambio, en el otro no estaba unido a la proteína, estaba incorporado al 30S. Este tiene unión e incorporación a la unidad. Son antibióticos bactericidas. Son muy activos, especialmente a los gram negativos, llámese las enterobacterias, y otros gérmenes gram negativos que sean los aerobios. Así que ustedes deben saber prescribir y la dosis farmacológica son 15 miligramos por kilo de peso. La siguiente, por favor. Para hablar de la farmacocinética, es preciso decirles que la administración no es oral. No hay fármacos orales. Los fármacos son intramusculares o endovenosos. No existe otra fórmula. No hay absorción gastrointestinal. ¿Por qué? Porque sus cationes son muy polares y se movilizan. Entonces, yo puedo administrar en 3 formas: la intramuscular, la endovenosa y la tópica. La gentamicina lo utilizo tópicamente en las blefaritis. En los blefaritis se utiliza gentamicina y es excelente. Gotitas de gentamicina para el oído. Para las otorreas que son crónicas,
es variable porque tienen que ser cultivos. La distribución, ojo, no ingresa a través de la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, no tiene liposolubilidad y no ingresa adentro del ojo, o sea, no en la cámara anterior, no en la cámara posterior, no ingresa en la uveitis, no ingresa en cámara anterior de endoftalmitis. No es el fármaco de elección, ninguno de estos grupos. El metabolismo es que no se metaboliza. La eliminación puede ser renal y ojo que deben tener un parámetro. Deben recolectar antes de iniciar y si no pueden, no importa. No se olviden, 1 centímetro por kilo de peso por hora. Y como es endovenoso, ingresan con Volutrol y lo administran el fármaco. Puede ser lento porque una gota equivale a 3 microgotas para el paciente pediátrico. Y el Volutrol con cloruro de sodio, yo debo calcular que en paciente pediátrico no puedo administrarlo en vías de chorros rápidos de cloruro de sodio porque puede producir convulsión por hiperosmolaridad. Y esa convulsión puede llevarme a parálisis cerebral infantil. Así que todo lo que estudiamos debe ser analizado minuciosamente y microscópicamente. De esa manera es que uno aprende a realizar el efecto terapéutico. El metabolismo no se metaboliza, se elimina a través del riñón. A través del riñón. La eliminación es por filtración glomerular. Entonces depende de mi concentración, de cuánto de aminoglicósido tengo para administrarlo. Y además de eso, la eliminación. Y la eliminación, voy a ver cuánto tengo de filtración glomerular y mi titulación de la filtración. ¿Por qué? Porque depende de ello para ver si es que estoy yendo a insuficiencia renal de primer grado, segundo grado, tercero, cuarto, quinto. El primer grado va disminuyendo mis volúmenes de orina. Yo debo miccionar 1,5 litros obligatorio y debo ingerir 8 vasos de 250 o líquidos de 250 centímetros que deben ser 8 al día. Para regular mi volumen de orina de 1500, mi respiración de 100 centímetros, mi materia fecal de 100 a 200 centímetros, bon chance. Y además de ello, tengo que ver las características de cuánto de sudor tengo, de la perspiración. Así que si yo no tengo mi índice de filtración glomerular, es preferible que yo vaya calculando en las primeras 24 horas de inicio del tratamiento terapéutico. Y eso me va a servir de control también para mi pronóstico. Y el tratamiento es variable de 7 a 14 días. En otros casos, cuando normalmente quiere decir que mi efecto terapéutico antimicrobiano es eficiente, es cuando yo tengo al 4.º día del uso del fármaco efectos positivos, quiere decir que he elegido buena la combinación. Eso es importante. Si no, tengo que pasar a proceso analítico de esquema terapéutico. Eso es válido. Cómo va mi parámetro de mi hipertermia, cómo va mi frecuencia respiratoria, mi estado neurológico, mi función renal, mis características de mi función hepática, y eso se llama Apache. Eso se llama las pruebas de Apache. ¿Cómo está íntegro mi paciente? El otro le dije mi Silverman.
cómo está mi función respiratoria. Y el estado neurológico en los pacientes pediátricos sí es de acuerdo a la edad. El reflejo del moro, mi fontanela anterior pulsátil, mi fontanela posterior cerrada o abombada, mi reflejo fotomotor de mis ojitos, las características de mis reflejos, que son lo del el fronto nasal, el reflejo del movimiento de la luz frente a mis ojos, la presencia de la midriasis y miosis frente a la lamparita o a la linterna, y mis reflejos patelar y mis reflejos aquilianos y mis signos de Kerning, Babinski y Brusinski. Eso es lo que yo tengo que ver. Entonces, ahí ustedes tienen, y si yo soy adulto o me puedo comunicar, cómo está mi estado de orientación. Lo primerito, mi nombre. Nosotros no nos olvidamos del nombre. No nos podemos olvidar del nombre. Está incorporado en el microchip. Si uno se olvida de su nombre, ya el pronóstico no es bueno. Es recontra malo. Las características es dónde estoy. Le podrán decir en dónde se encuentra ubicado. ¿Qué día es hoy? ¿Y por qué está usted acá? ¿Y cómo se siente? ¿Y cuántos son de su familia? Eso no nos olvidamos. ¿O qué hace usted en su vida? Eso es recontra, súper vital. Si eso ustedes lo hacen, quiere decir que vamos a ir marchando bien. Ya. El que sigue, por favor. La actividad antibacteriana, si va más allá del periodo durante el cual está presente el fármaco, quiere decir que es algo que está mal mi esquema, como les acabo de mencionar previamente. Este efecto puede durar varias horas y tengo aproximadamente 12 horas. ¿Por qué? Porque se administra 12 horas o máximo 24 horas, pero en el paciente que tiene insuficiencia renal, mi titulación de mi filtración glomerular me va a indicar cada cuánto tiempo voy a administrar el aminoglicosio. Si mi filtración glomerular dice que voy a eliminarlo en una semana, mi dosis terapéutica efectiva va a ser en una semana. Entonces voy a administrar el fármaco, por decirles, cada 7 días. Hay otras veces que mi riñón no funciona e indica que sean cada 5 días. Ese es el motivo importante y trascendente de saber elegir el fármaco y el parámetro de control de mi tasa de filtración glomerular y de mi recolección de mi muestra de orina de 24 horas para hacer el dosaje de urea creatinina, depuración de creatinina 1, la urea 40, mi dosaje de sodio y potasio a través de la orina, mis índices de la glucosa y de las proteínas en orina, perdedoras, para reposición o buscar otra comorbilidad. Y las comorbilidades pueden ser oncológicas, puede ser diabetes mellitus, puede ser síndrome nefrótico, nefrítico, una enfermedad autoinmune, una patología hematológica. Entonces eso poco a poco lo van a ir ustedes estudiando. Tiene mayor eficacia si se administra como una dosis única grande en el día, que cuando yo administro por porciones, que ya les estoy diciendo que son cada 12 horas o cada 24 horas, o dependiendo de mi índice de filtración glomerular, para saber cómo evoluciona. Va ligado a las proteínas, se transporta, pasa a través del glomérulo, se filtra, va y verifica cómo está el asa de Henle, la descendente, la ascendente, el túbulo contorneado proximal
el aparato yuxtaglomerular y me va a definir indirectamente cómo va a ser mi fabricación de renina, angiotensina, aldosterona en mi túbulo colector. Y yo voy a calcular de la orina que venga después del primer día del efecto terapéutico, me va a decir minuciosamente cuánto elimino o cuánto no elimino. Y si mi fármaco es eficiente o me está produciendo alteración renal. Pero estos fármacos también tienen afinidad por el oído. Entonces puede lesionar mi cóclea y puede producir hipoacusia neurosensorial. O puede lesionar mi zona vestibular y va a caminar con patología de tipo cerebeloso. O sea, voy a tener marcha atáxica, puedo tener desviación hacia la derecha o la izquierda, dependiendo de la lesión, y voy a tener trastornos de tipo sinestésicos. ¿Y por qué? Porque lesiona mi cerebelo, el arquicerebelo, el pali y el neocerebelo. El que sigue, por favor. Entonces, la resistencia es aquella en la cual se imposibilita llegar directamente a las zonas donde están incluidas las bacterias gram negativas. ¿Por qué? Porque formaron membrana. ¿Por qué? Porque hay resistencia bacteriana. ¿Por qué? Porque cambiaron el pH. Porque existe hipoosmolaridad por pérdida de sodio, de potasio y de calcio y de magnesio. Existe escasa afinidad por el ribosoma a nivel de esta proteína S12. Entonces, ustedes deben ver por qué. Porque cada uno de nosotros tenemos respuesta diferente. Somos únicos. No hay dos. De nosotros no hay dos. Ni siquiera el gemelo. Univitelino. Cada uno somos uno. Y además de eso, de la inactivación enzimática y que haya escasa e importante decisión del ribosoma de la bacteria que se proteja o que ya haya tenido conocimiento o contacto con el aminoglicósido que se ha elegido. El que sigue, por favor. Entonces, la streptomicina, en muchos de los casos de los tratamientos de primera línea o de primera elección en tuberculosis, había el esquema terapéutico de streptomicina 600 miligramos al día en pacientes que eran pediátricos y 1.2 para los adultos. Sin embargo, se tenía que tener cuidado la audiometría y el sistema cerebeloso. Así que en este punto es la ototoxicidad. En los dos, en lo que significa el tratamiento auditivo quiere decir que tengo hipoacusia neurosensorial y entre comillas algunos lo confunden con neurotrauma acústico. Y además de eso, el de tipo vestibular, que es la ataxia cerebelosa. Y puede ser por la acumulación sumatoria en el oído interno. O porque el paciente tiene un periodo mayor de vida media por su tasa de filtración glomerular. En algunos casos es reversible, pero en otros, cuando existe gran toxicidad o hipersensibilidad al fármaco, puede ser irreversible. Así que depende de cada uno de todos nosotros. Así que ustedes deben ver qué debe ser lo correcto. La población sensible, más sensible, son los niños y los ancianos. La toxicidad es vestibular en streptomicina, tratamiento de tuberculosis, kanamicina en tratamientos de septicemia y en tratamientos de tuberculosis de segunda o de tercera resistencia. Y la neomicina en el aparato digestivo postquirúrgico.
Los cocleares, ya les he explicado, es auditivo, amicacina y genta. Y los síntomas vestibulares son la pérdida del equilibrio, puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber marcha atáxica. Y las manos se convierten en bastones. Entonces uno va cogiéndose de la pared, va cogiéndose de los muebles. Los síntomas cocleares es un pito, un silbato en el oído que no para, o un martilleo en el oído que produce hipoacusia. Y puede tener una pérdida alta de la frecuencia de los decibeles. Estas construcciones actuales producen alteraciones cocleares. Y con ese perforador que están todo el día, a veces más de 12 horas, los pacientes durante la pandemia hemos estado recluidos. Y los que ahora están construyendo, todo el día perforan. Y al perforar, tendríamos que ver que en los municipios debe haber un lugar en el cual tomen la cantidad de decibeles en el momento de la construcción, en el momento de su apogeo. La sordera puede aparecer varias semanas después. No solamente el interrumpir el tratamiento, sino ustedes van a ver que en el estudio de la audiometría es 2 parámetros de control por cada oído. Los sonidos altos y los sonidos bajos. Y las personas que tienen este traumatismo no escuchan, por ejemplo, el timbre de mi voz, porque el timbre de mi voz es agudo. Ellos escuchan el timbre de voz grave. Así que existe mayor pérdida de 10%, 20 o 30 decibeles y van indicando que es la hipoacusia, hasta la anacusia o verdaderamente la sordera total. Así que uno de los mecanismos de acción es que los pacientes menores de 7 años que han recibido tratamientos con este esquema, los pacientes pueden ingresar por la sordera infantil para el tratamiento con implante coclear, donde colocan un microchip intracerebral en la zona de la cóclea, cerca de la mastoides. Si yo tengo una mastoiditis y tengo mis celdas llenecitas de secreción purulenta, también voy a tener una otitis. Así que el tratamiento es aquel en donde van a hacer la limpieza quirúrgica y van a colocar el implante coclear. No es tan frecuente el uso del implante coclear en ancianos, porque conforme pasa el tiempo de la vida, nos volvemos hipoacúsicos. Es por la arterioloesclerosis de los vasos sanguíneos, del nervio y de los vasos sanguíneos de la cóclea y del oído medio y del oído interno. El que sigue, por favor. Ya. Otra es la nefrotoxicidad, altamente frecuente. Puede ser leve y es reversible. Es reversible cuando las células del tubo proximal y el aparato yuxtaglomerular se regeneran prontamente. ¿Y cuando se regeneran? Lo máximo en 7 días. ¿Por qué? Porque es un tratamiento para agudos. ¿Me entienden? Agudos. Cuando paso a subagudos, lo máximo son 10 días. O en algunas enfermedades, 14 días. Pero si yo me voy cerca del día 21 o llego al 28, ya estoy hablando de tratamientos que son crónicos. Así que tienen que buscar el esquema terapéutico óptimo. La neomicina es muy nefrotóxica y hay que evitarla de vía sistémica. Solamente utilizarla por vía oral 1 o 2 días. Nada más. Eso es todo. La streptomicina, que es menos nefrotóxica, no se concentra en la zona glomerular.
del riñón, solamente en la zona del aparato justaglomerular, que está intermedio entre la zona glomerular y la zona inferior, donde están las asas de Henle. Luego podemos hablar que puede haber bloqueo neuromuscular. Quiere decir, ¿qué cosa? El bloqueo neuromuscular es por inhibición de la acetilcolinesterasa, que se encuentra en el aparato que es neuromuscular, en la placa. Así que de allí se puede producir parálisis de tipo de los músculos estriados. Por tal motivo, ustedes deben verificar los receptores postsinápticos de la función y también en la liberación presináptica. Su efecto se revierte con el uso de calcio endovenoso, lentamente porque produce paro cardíaco sistólico. El anterior les dije del potasio, paro cardíaco diastólico. Está favorecido por los anestésicos y bloqueantes neuromusculares en la miastenia gravis, en donde se caen los párpados y uno mira levantando la cabeza hacia atrás, en hiperflexión del cuello. ¿Por qué? Porque se cae y es un bloqueo neuromuscular. La administración es rápida y a altas concentraciones del fármaco. El que sigue, por favor. Otros efectos adversos en la estreptomicina es la neuritis óptica. La zona de la papila óptica no se ve amarilla, brillante, ni con entrecruces de los vasos, sino se vuelve no tan brillante y puede producir neuritis óptica que puede conllevar a amaurosis. La neuritis periférica es la parálisis facial. De la parálisis facial periférica, y la parálisis facial, que es total. Primera es en un cuadrante inferior, y la otra es la mitad de la cara. En la mitad de la cara están abiertos los párpados. No se cierra bien las comisuras labiales y se escapa la saliva. No puede soplar, y si sopla se desvía hacia el lado contralateral, quiere decir hacia el lado donde no existe parálisis. Puede haber algunas erupciones cutáneas como las picaduras de zancudo o como pápulas, y eso deben darle tratamiento con antihistamínicos monitoreando. ¿Por qué? Porque sabemos que el riñón puede no estar en óptimas condiciones porque los aminoglicósidos bloquean su función. En el caso de la médula, a nivel periférico, se bajan las defensas de los polimorfonucleares y puede haber una lesión que puede ser reversible o irreversible, dependiendo de la dosis y dependiendo de la sensibilidad y dependiendo del paciente, de anemia aplásica. La anemia aplásica quiere decir que no tiene defensas y tendrían que hacerle un trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea se puede llevar en pacientes jóvenes, donde tienen que buscar histocompatibilidad y no alcanza para hacer un estudio ni tratamiento de un trasplante medular halogénico, o sea, de uno a uno mismo. No tiene que ser heterólogo con otra persona y a veces no hay banco de médula ósea compatible con el paciente, ni el paciente se puede morir por múltiples infecciones y septicemias. Puede haber dolor e irritación en la zona de la inyección, más si es intramuscular. La vía endovenosa no tanto, porque actualmente existen catéteres y existen guías que son largas y no se forman granulomas en las vías periféricas. El que sigue, por favor. Generalmente es en la asociación con infecciones
por gram negativos, las pseudomonas, que son tan conocidas en las intrahospitalarias, los enterobacter en todas las deposiciones contaminadas en los pañales, en la falta de limpieza del inodoro, en la falta de limpieza del tacho de los papeles y toallas higiénicas, en el tacho, en que no nos lavamos las manos con agua y jabón y cogemos las perillas del lavabo, en las perillas de las puertas. Podemos hacer en uso público de los servicios higiénicos el uso de nuestros zapatos, nuestros pies, para empujar y cerrar sin contaminar nuestras manos, porque se producen infecciones urinarias que son retrógradas, ascendentes. Las mujeres pueden tener una infección urinaria. ¿Y eso por qué? Porque su uretra es corta, ancha y horizontal. Y en el masculino, si aparece una infección urinaria, tengo que hacer un estudio minucioso, radiológico, a ver si hay patología del reflujo vésico-ureteral, o si voy a tener hidronefrosis, o si mi riñón es uno anémico o el otro es hipertrófico. Así que en el varón, ¿por qué? Porque la uretra es larga, angosta y vertical. La sepsis por pseudomonas en pacientes inmunocomprometidos, muy difíciles de tratar y les dan pipetazo. Entonces, el otro es la endocarditis por enterococos, que también es altamente infeccioso y que puede producir lesiones en las válvulas, que conlleva a prótesis valvular cardíaca. Y el tópico dérmico, ótico y ocular es las fórmulas de administración. La siguiente, por favor. Vamos a hacer uso de un tercer grupo de fármacos que estamos utilizando casi todos los días en la práctica diaria. Es el grupo de los macrólidos. Son aquellos que tienen grupos lactónicos, macrocíclicos, y que tienen diferentes deoxiazúcares. Pero no son la glucosa simple, sino son variables en posición. El que sigue, por favor, ahí ustedes van a ver las imágenes en los anillos lactónicos. Se dividen en anillo lactónico de 14 átomos, de 15 átomos y de 16 átomos. El primer grupo, que es el más conocido, el más antiguo, que se utiliza en especial para los pacientes que tienen alergia a la penicilina, es la eritromicina, la roxitromicina y la que utilizamos frecuentemente, la claritromicina. En los pacientes alérgicos a penicilina, eritromicina y claritromicina. El de 15 átomos, la acitromicina, que nos ha ayudado mucho durante todo este tiempo de los procesos respiratorios altos. Un proceso respiratorio alto, medio gramo, una vez al día. La cajita en básico cuesta como 10, 12 nuevos soles. Adquieren tres cápsulas, una por día. No se olvida que uno mejora la vía respiratoria. En las neumonías domiciliarias, 5 cápsulas, una diaria, tratamiento 5 días. Y van a ver cómo mejora el paciente. Aparte de darle paracetamol cuando corresponda, verificando que no exista daño del hígado. O si no, baño con compresas de agua tibia. Y no estar abrigados, sino simplemente tener una ropa ligera, sin corrientes. El del anillo lactómico de 16 átomos, la espiramicina y la josamicina. Deben tener mucho cuidado si es que existe hepatotoxicidad. No se olviden, hepatotoxicidad. El aminonucleósido, nefrotoxicidad. En las tetraciclinas es patologías óseas, patologías medulares de la médula ósea. Así que ustedes van a seguir viendo. Es la siguiente, por favor.
El mecanismo de acción inhibe la acción en la síntesis proteica bacteriana, pero en la subunidad 50 del ribosoma bacteriano. En la subunidad, acá ustedes lo van a ver y agrandar la imagen, y ustedes se van a dar cuenta cómo se unen las 50S que tienen mayor peso molecular, y de ahí se adhiere profundamente, que al adherirse, ese sí, es difícil de que se salga. Así que por eso son las dosis que son menores, mientras que en las otras son más lábiles. El que sigue, por favor. Así que el espectro de acción es muy conocido. Todos los gram positivos, los neumococos, los estreptococos y algunos estafilococos no se deben administrar. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar penicilinas de cuarta generación. O sea, en el Streptococcus aureus, en el Staphylococcus aureus, que es resistente, no voy a utilizarlo. Es en vano, por gusto, alto costo y mayor resistencia. No se debe utilizar en los enterococos, en las diarreas. No tiene acción. En los bacilos gram positivos, como el Corynebacterium diphtheriae. ¿Para qué? Para que la difteria, que forma placas adheridas en las vías respiratorias altas, eso va a tener repercusión en imagen radiológica donde existe corazón peludo. O sea, ven el corazón y en la imagen radiológica ven como si estuvieran todos los trazos iliares que estén como pelos parados. Así, ese corazón peludo tiene tos, y si ustedes quieren sacar la placa, está tan adherida que se puede desprender, se puede caer a la tráquea y se mueren asfixiados. Y aparte tiene sangrado. Así que importante es la vacuna. Vacuna a los niños, ¿sí? Y en las personas adultas, la DT contra la difteria y el tétano. Y ahora tenemos que vacunarnos antineumocócica, antiinfluenza, refuerzo y aumento de anticuerpos de hepatitis B, más en nosotros que somos población de riesgo. Somos población de riesgo porque somos profesionales de la salud. Y vacunas únicas de fiebre amarilla. Y luego tenemos que saber dónde vamos a ir para protegernos contra paludismo. Tenemos que irnos a zonas palúdicas también. Y debemos cuidarnos en esta etapa propiamente dicha contra el dengue. Así que no se olviden de que debemos tener mucho cuidado. Y las espiroquetas en el treponema pálido, en la sífilis, en la borrelia, las espiroquetas, yo no me puedo demorar. O sea, aquí es o rápido, o más rápido, o veloz, o súper veloz. Y si yo veo que he estado en contacto ahora que existen tantas cosas, entonces deben hacerse sus controles y sus dosajes y sus titulaciones. Y lo más importante, si es que tienen que tener relaciones sexuales, con el preservativo. Pero el preservativo no debe ir en la billetera. El preservativo debe ir en el bolsillo. No debe ser caliente porque el látex, con el calor, se abren los poros, que de nada les sirve. Y luego tenemos que vacunarnos a los niños contra las enfermedades que son del papilomavirus. En las niñas y en los niños también. ¿Por qué? Porque hay relaciones contra natura también en los niños. Y aparecen los condilomas. Así que hay cepas y en la escuela están haciendo inmunizaciones. Y si no, ustedes en el plan integral de las vacunaciones de nuestro país deben recomendar a sus familiares que los niños
de 9 años deben ser inmunizados y tienen que tener todas las cepas, ¿sí? Para evitar que haya cáncer de cuello uterino, que aún en nuestro país sigue ocupando el primer lugar. En todos los países del mundo, el primer lugar en mujeres lo ocupa el cáncer de mama. Sin embargo, en nuestro país lo está ocupando aún el cáncer de cuello uterino. No es mucha la diferencia, pero sí es importante. El Haemophilus influenza, el Mycobacterium, el Clostridium yeyuni, la Bordetella pertussis para el coqueluche, las rickettsias, la Coxiella, el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori debe utilizarse obligatoriamente con los fármacos de antimicrobianos, el fármaco de inhibidor de la bomba de protones, el fármaco que cubre los lechos ulcerativos, es un nitrato de bismuto, y además los antirreflujos como es la domperidona y evitar el hipo con el Dislep, que se llama levosulpiride, el Toxoplasma gondii y todos los anaerobios bucales y todas las bacterias intracelulares como las riquezas. El que sigue, por favor. ¿Me escuchan, por favor? El que sigue. Ya. La resistencia es que va a hacer disminuir la permeabilidad. ¿En dónde? En el ribosoma, en el 50S. La modificación del ribosoma bacteriano. Cuando yo administré bajas dosis, induje a que se modifique. Entonces tengo que dar la dosis terapéutica. La dosis terapéutica son 50 miligramos por kilo. Yo no me puedo equivocar. El cambio de lugar de fijación. Por ejemplo, si ingresó en mala posición, entonces también van a formar como respuestas y resistencias en la misma bacteria. La hidrólisis del anillo lactónico por las enzimas bacterianas, que si son anaeróbicas, van a producir endotoxinas. Y las endotoxinas van a ir y van a atacar ya a la célula de nosotros. Y van a destruir también y van a producir sepsis. Pero en las endotoxinas es porque la bacteria se ha muerto. En cambio, las exotoxinas son las que fabrican las bacterias gram positivas. En la expulsión activa hacia el exterior, lo bota. El ribosoma se desplaza a través del retículo endoplásmico y lo bota afuera. Pasa a su membrana y su pared celular. Así que quedamos en nada. Así que si ustedes van a dar el tratamiento, debe ser con protocolo adecuado y completo. El que sigue, si fuera tan amable. ¿Es bacteriostático o bactericida? Entonces, depende de qué tipo de organismo es. Si es gram positivo o gram negativo. Si ha recibido la dosis adecuada o no ha recibido la dosis adecuada. Si es la primera vez o ya en forma repetitiva. Si el tamaño del inóculo es pequeño o es grande. ¿Tiene pared o no tiene pared? De la fase de crecimiento de la bacteria. Si esa está en etapa de reproducción, de mutación, envejecimiento o de muerte de las colonias. De la concentración del antibiótico y si ha llegado a lugares en donde existe pH que es ácido, no tiene acción ningún antibiótico. Si yo coloco en sitio donde hay secreción purulenta adentro, no hace nada, ni ninguno. Tenemos que ver en qué fase está y en qué administración voy a darle. Luego, si necesita 2 a 4 veces de concentración mínima para que yo en los 4 días que yo voy a observar la respuesta al antimicrobiano
sea dosis efectiva, con titulación efectiva, unida a las proteínas y transportada directamente, para conseguir la concentración mínima para que tenga el efecto bactericida y que tenga un tiempo adecuado para darle la dosis. Si yo voy a dar dosis cada 12 horas, está mal. Y yo voy a dar dosis de ataque cada 12 horas, no está bien. Debo darle la dosis adecuada, la que está en la guía de práctica clínica. ¿Qué sigue si fuese tan gentil? Ya, la farmacocinética indica que la absorción de la eritromicina, la base se inactiva cuando viene en el jugo gástrico por su pH y se elimina sales y que hay baja disponibilidad, motivo por el cual yo debo administrar la eritromicina como etilsucinato, estolato o estearato y el lactobionato soluble en agua vía endovenosa o intramuscular es muy dolorosa. Se produce una flebitis que de verdad que no mejora y luego quedan como cañones, así como cañones quedan las vías periféricas. Por tal motivo deben darlo en cápsula y el jarabe con protección. La biodisponibilidad oral es muy importante de la claritromicina 2 veces mayor y la acitromicina 1.5 veces mayor que la eritromicina. Ese es en el comparativo. Debo darlo cuando son con los alimentos, hay 50% de absorción de acitromicina y favorece la absorción de la claritromicina con los alimentos. ¿Por qué? Porque el jugo gástrico va a compensar y va a desdoblar los alimentos y el fármaco va a pasar casi desapercibido y pasa al tránsito del aparato digestivo en el intestino delgado, en la segunda porción del duodeno. El que sigue, por favor. La farmacocinética es la siguiente. Se distribuye excelente. Existe una concentración plasmática de 1.5 a 3 horas vía oral. Eso es corto. Sin embargo, es efectivo. Y yo debo dar mínimo 4 días. Se fija las proteínas de 60 a 90% alfa-2 globulina. Pero si yo soy un paciente crónico de patología hepática, no va a tener las albuminas necesarias ni suficientes. El metabolismo y la eliminación se da en el hígado y tiene eliminación por la bilis, de tal manera que va a tener una bilis que sea lechosa y puede movilizar como barro biliar. Si tengo cálculos o litiasis en la vesícula, puede moverla al colédoco y puede incrustarse en el Wilson o en la ampolla de váter. Y como está tapado, regresa el flujo de la vesícula al hígado, produciendo colangitis, infección y luego cicatrización y disminución de la fabricación de albúmina de todos los factores de la coagulación de la sangre. Así que ustedes deben mirar y tener mucho cuidado con todo, especialmente en la eliminación de los fármacos que son de vía entérica por la orina, especialmente en la acitromicina. Deben ver qué características tiene la orina, cuánto de orina elimino en la mañana, que es el producto de la noche. Debo observar si hay globos en la orina. Si hay globos en la orina, significa albuminuria. Y hay dosaje de albuminuria en 24 horas para hacer despistaje de insuficiencia renal aguda o crónica. La vida media de la eritromicina es hasta 3 horas. La claritro
o máximo 7 horas. En el caso de la roxitromicina, es de 13 horas. Sin embargo, para la citromicina, tiene 40 horas, motivo por el cual les he dicho que sus dosis máximas son 5 cápsulas, nada más. ¿Por qué? Porque va a tener el efecto terapéutico para una neumonía que dura 10 o 15 días. Y va a tener efecto terapéutico consumatorio. El que sigue, por favor. Las reacciones adversas gastrointestinales, duele el epigastrio. ¿Por qué? Porque fabrica mucha cantidad de ácido clorhídrico. Puede dar náuseas cuando va con estómago vacío. Vómitos, diarreas y pancreatitis, porque todo se elimina por la bilis. Puede haber reacciones alérgicas de dermatitis, de urticaria, de eosinofilia, pero desaparece cuando yo retiro el fármaco. La colestasis o la colangitis aparece aproximadamente después de haber iniciado 10 días de tratamiento. Puede producir hipoacusia, vértigos, acúfenos, que sean sonidos en el oído, disminución, eso es cuando son a dosis muy altas. Conclusión, debo retirar. Nerviosa, cefalea y trastornos de la conciencia con alucinaciones, ya no con ilusiones. La ilusión es lo que tengo. La alucinación es lo que yo creo, lo que yo invento. Las sobreinfecciones por hongos, especialmente las de las uñas de los pies y del pie de atleta. Y arritmias cardíacas, que es la única fórmula de compensar, es con propanolol en dosis mínima. El que sigue, por favor. O las dosis adecuadas por kilo de peso o de acuerdo al trazado electrocardiográfico. Las interacciones medicamentosas. Potencia, sinergismo de potenciación con teofilina en los asmáticos. El alfentanilo, que es para el paciente con anestesiología. La carbamazepina en tratamientos de cefalea, del dolor y anticonvulsivante. En los anticoagulantes, en el midazolam, en el tratamiento anestesiológico. En la ciclosporina, en el tratamiento de patologías reumatoideas. En la metilprednisolona, en reumatoideas, en oncológicas, en dermatológicas. Y en cuadros que son posteriores a shock trauma. Y de la fenitoína como anticonvulsivante. Pero anticonvulsivante, fenitoína de tratamiento de mantenimiento. Así que ustedes deben tener en cuenta qué fármacos y cuál puede haber sinergismo de potenciación. El que sigue, por favor. Aquí estoy dejándoles unos casos clínicos para que ustedes tengan en cuenta como si fuera un foro, qué es lo que corresponde, qué es lo que van a utilizar de primera línea en micoplasma, en las características de la pseudomonas, la legionela. Entonces ustedes van a saber qué fármacos van a utilizar. Aquí están presentes cada uno de los fármacos elegidos en la clamidia trachomatis, en las infecciones en niños y en las embarazadas. Estos son los usos clínicos de estos fármacos. Así que no se vayan a olvidar de cuáles son los fármacos, su grupo farmacológico, el número total de los anillos lactónicos, las eficiencias, las compatibilidades con los pHs, con los iones, con los metales, la función entrelazada con el riñón, con el hígado y las gastrointestinales, que no debe haber patología, que frecuentemente en estos grupos farmacológicos son las cocleares, las vestibulares y las de insuficiencia renal.
Así que por ello es que deben tener en cuenta todos estos parámetros. El que sigue, por favor. Ya. Aquí le estoy dejando 5 casos clínicos. No es para que ustedes lo den en el examen, sino simplemente para que ustedes tomen conocimiento de cómo se hace una historia clínica y cómo se presenta un caso clínico. La mayor cantidad de veces hemos visto en nuestros seminarios, en los foros, cómo debemos presentar. Debemos decir paciente de sexo femenino, masculino, de tanta edad, con un tiempo de enfermedad de no sé cuántos días, con forma de inicio brusco o forma de inicio insidioso, que recibe tratamientos terapéuticos como antecedentes por tal y tal enfermedad con dosis terapéuticas de X fármaco a tanto de dosis por kilo de peso, teniendo reacciones adversas o teniendo resistencia bacteriana. Clínicamente se encuentra en el examen clínico desde la cabeza hasta los pies, van a dividirlos en aparatos y sistemas, ordenado, y van tomando nota uno por uno. En las historias clínicas electrónicas que se encuentran en todos los hospitales actualmente, se ingresan mediante sistemas inteligentes, pero ahora ustedes tienen que ver también sistemas de inteligencia artificial. Así que deben ser minuciosos en la historia clínica. Una historia clínica que no tiene funciones vitales es auditable y pierde el hospital el 70% de su categorización, porque el trabajo de nosotros es hacer historias clínicas con todos sus parámetros de auditoría correspondientes. Los valores y las características para no tener patologías éticas y deontológicas en un hospital y que no sea sancionado por su salud es la excelente historia clínica. No les digo buena, no, excelente. Muchos de todos los médicos en la historia clínica no le ponen presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. Y eso nos quita el 30% del valor de la auditoría. Y las auditorías de caso son pacientes que son complejos, que hubo muerte, especialmente todas las muertes maternas, son auditoría de caso, que va en contra de un hospital. Así, va en contra del hospital la muerte materna. Así que cuando les toque rotar por obstetricia, deben ser sumamente minuciosos porque pueden haber un solo paciente, puede haber una mola, pero pueden haber un feto o mayor número de fetos. Así que ustedes deben ser extremadamente minuciosos y cuando trabajen, concéntrense. Como todo es digital, queda grabado y esa grabación, para poder ser transformada, solamente es en el instante o en el mismo día, con permiso a la autoridad máxima del sistema informático institucional, no del hospital, institucional. Y ahí va el número de su colegio, cuando sean médicos, el número de su colegio médico, con su clave, con la hora que lo hicieron, el día, el minuto y el segundo. Así que no hay fórmula de cómo escaparse. Por tal motivo, en las clases que me ha tocado estar con ustedes, les explico lentamente en lo posible para que todos tomemos en cuenta las características de la responsabilidad ética y deontológica, que son los valores propios del ejercicio de nuestra profesión. Y así nos evitaremos muchas denuncias, muchos procesos legales, pero lo más importante es que nuestra conciencia esté libre. Así, nuestra conciencia esté libre, que hice todo para servir al paciente con un servicio de amor y dedicación y hacer lo mejor que pueda personalmente. Y decirle al paciente, lo que no puedo, no lo puedo. Y decir la verdad si es que tiene
el pronóstico malo, reservado o casi sin pronóstico, indicar si va a paliativos o sencillamente que no puede hacer mucho. Y que además de eso le firmen el consentimiento informado y en todo consentimiento informado coloquen que tiene riesgo de muerte. Porque así como la gentamicina se puede aplicar en forma tópica, puede hacer que tenga reacción adversa. Y hay pacientes que frente a corticoides, que se supone que debo utilizarlos para tratamientos que sean específicamente de procesos alérgicos para salvar la vida, hay personas que son resistentes y hacen procesos de edema angioneurótico y el paciente se muere. Así que solamente de utilizar un fármaco, de comunicarle, deben ser minuciosamente explícitos. Ninguno es tácito, ninguno es explícito. Debe ser así. Minuciosa la comunicación con el paciente, su familia, y que le pongan las huellas digitales y que le han explicado. Y la huella digital debe estar cuasi perfecta. ¿Por qué? Porque la historia clínica la audita y coteja quién hizo la historia clínica y quién firmó el consentimiento o el desistimiento informado. Para que ustedes eviten de tener problemas médico-legales. Y los problemas médico-legales, algunos son contributorios con reparación civil, que es la económica, en donde la deuda es dividida entre los actores. Y las deudas no son pequeñas, es de acuerdo a lo que solicita el deudo o el familiar del paciente. El ejercicio ilícito de la profesión no debe realizarse. Y si es que son abortos, en el hospital, no en la calle, con mucho cuidado. Y no es el matar, hay que velar por la vida, hay que velar por las personas. Entonces, creo que con esto ya hemos terminado. ¿Tienen ustedes preguntas, por favor? ¿Me escuchan, por favor? Sí, doctora, se lo escucha. Ya. ¿Me han entendido? Si fueran tan gentiles, me explican. Yo estoy Sí, acá doctora. siempre con ustedes. Espero haberles sido útil. Creo que es la última clase de farmacología, ¿no? Con usted sí, doctora. Ya, todavía les faltan más clases, ¿no? Sí, una más, doctora. Ya, bueno, para mí es un honor haber estado con ustedes en este ciclo. Que el Creador les ilumine, que les dé el don de la sabiduría, del entendimiento, de la fortaleza, de la perseverancia, de ser paciente con sus pacientes, de pedir permiso con amor a su familia, porque la van a abandonar y se van a dedicar a dar amor a otras personas muy desconocidas. Y nunca esperen nada, solamente que se pare, que camine, que viva, que siga para adelante su paciente. Y muchas veces no esperen ni las gracias. No, nuestra carrera, nuestra profesión es humilde y es grande. Así, es humilde porque nosotros debemos ser humildes. Podemos ser limpios, estar ordenados. Sin embargo, no debemos ser egocentristas. No, debemos ser sumamente tiernos con todos. Ese es el gran regalo de cada uno de nosotros hacia los pacientes cada día, uno por uno. Y lo que no pueden hacerlo, lo dicen. Y lo que le están presentando o pidiendo y es incorrecto, también lo dicen. Y si le están grabando, no le permitan que grabe.
que apaguen el celular y está prohibido que filmen. El acto médico no se filma. Para filmar un acto médico se debe pedir permiso a la autoridad máxima del hospital o al del Ministerio de Salud o al que corresponda del sistema. Nada se filma, nada se graba. Solamente las pruebas y procedimientos. Y eso debe estar incluido en la historia clínica. Y tienen que firmar y tienen que sellar. Y deben saber qué firman. Y deben saber qué van a leer. Y no firmen si es que no leen. Y si no han entendido, vuelven a leer. Y si no han vuelto a entender, pidan ayuda al médico que está a su costado. Y si no tienen al director. Y si no tienen al director, llamen a un abogado. Y le dicen que esperen. Nada más, que esperen. Que no se va a tardar. Y siempre tengan mucho cuidado y aprendan también el Código Civil y el Código Penal. El Código del Niño y del Adolescente y la Ley del Adulto Mayor. Eso es lo que tienen. Ah, y la Ley de Trasplantes. Eso es lo que tienen que aprender. Así nadie les va a embaucar. Y deben estudiar farmacología. Farmacología porque es la prescripción. No les puedo decir mucho, pero estoy tratando de decir casi todo para que nunca se olviden. Nunca se olviden. Tengo alumnos de la residencia de pediatría en un hospital que ellos, yo les explico con mucho cuidado. Y me dice, ¿a usted le pagan? Yo le he dicho, no importa, no importa el pago. El pago es lo que significa la honestidad. No se dejen comprar por nada, ni por nadie, ni por ninguna cosa. Las cosas materiales no sirven. No sirven. Es importante saber ganar el pan de cada día honradamente. Su familia, sus padres, que lo están regalando todo a ustedes, porque esto es un sacerdocio. Se van a dedicar a otros seres humanos. Háganlo con amor y van a vivir su vida en paz haciendo el bien. Y van a poder dormir. Así van a poder dormir. Y esa paz no tiene valor. Y el bien es incalculable, es inmedible. Es lo máximo. Así que, si ustedes no tienen preguntas, creo que van a comenzar su próxima clase. Y yo les agradezco infinitamente por todo lo que han tenido paciencia conmigo y con todo el amor que me han tratado, todos ustedes. Yo les agradezco de todo corazón. De todo corazón. Gracias, doctora. Más bien, muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias por el corazón. Mis células de Purkinje quiere decir que están vivas. Y mis gigantes de Bess quiere decir que piensan. Muchas gracias por vuestra digna promoción de haberme acompañado y que yo con lo poco que sé puedo haberles dicho con mucha sinceridad el orden y el esquema para poder aprender. Muchas gracias. Gracias.